Un niño de 12 años aceptó el desafío imposible que cambiaría no solo su vida, sino el destino de una comunidad entera. Cuando el pequeño huérfano domó al toro más feroz del país con una antigua canción, el poderoso ranchero se negó a pagar el premio prometido. Lo que sucedió después te tocará el corazón. Deja tu like y suscríbete para más historias emocionantes como esta. El sol nacía perezoso sobre el rancho Las Estrellas aquella mañana de enero, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo que parecían anunciar los acontecimientos extraordinarios que estaban por venir. Miguel se despertó con el canto del baos, gallo de la vecina María, como hacía todos los días desde que podía recordar. Sus manos pequeñas, pero ya callosas por el trabajo, apartaron la sábana remendada mientras el aroma de café aguado invadía el pequeño cuarto que compartía con su abuela. El niño no lo sabía, pero aquel sería el último día de su vida común. La casa de adobe donde vivían estaba en Villa Esperanza, un grupo de casas sencillas que había crecido como maleza en los límites del imponente rancho Las Estrellas. Era un contraste brutal. De un lado, los pastos verdes y las instalaciones modernas de la propiedad de Ricardo López. Del otro, las calles de tierra y las casitas coloridas donde la vida se empeñaba en brotar a pesar de todas las dificultades. Miguel conocía bien aquella frontera invisible entre dos mundos. Hacía 3 años, descubrió una falla en la cerca que separaba el rancho de la villa, y desde entonces, en las madrugadas sin luna, se deslizaba como una sombra para observar a los vaqueros trabajando con los animales. Aquella mañana específica, mientras ayudaba a la abuela Isabel a levantarse de la cama, el niño notó que sus manos temblaban más de lo normal. La tos seca que la acompañaba hacía meses parecía haber empeorado durante la noche, y el pañuelo que ella presionaba contra los labios mostraba pequeñas manchas rojas que intentaba esconder. Miguel fingió no ver, como siempre hacía, pero el peso de aquella visión se alojó en su pecho como una piedra. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, pero el dinero para la operación parecía tan distante como las estrellas que veía desde la ventana rota de su cuarto. Fue José el panadero quien trajo la noticia que cambiaría todo. El hombre gorducho y sonriente entró jadeando en la pequeña tiendita donde Miguel ayudaba las tardes de sábado, con los ojos brillando de excitación. Entre una respiración y otra, contó sobre el desafío lanzado por Ricardo López. 1 millón de pesos para quien lograra montar a Tormenta por 8 segundos. El toro negro, importado de Texas, ya había derribado a 17 jinetes experimentados en menos de 3 segundos cada uno. Era una cuestión de orgullo para el ranchero, una demostración de poder que alimentaba su vanidad insaciable. Miguel escuchó cada palabra con atención, sus manos dejando de empacar las compras de Teresa. 1 millón de pesos. La cantidad danzó en su mente como un espejismo en el desierto. Con ese dinero, podría no solo pagar la operación de su abuela, sino garantizar que tuviera el mejor tratamiento, los mejores médicos. Podría incluso comprar una casa nueva, lejos de la humedad que empeoraba su condición. La esperanza, palabra que su abuela siempre repetía en las oraciones nocturnas, brotó en su pecho como una semilla largamente dormida. Aquella noche, acostado en su cama estrecha, Miguel recordó cada momento que había pasado observando a los animales del rancho. Recordó especialmente una madrugada lluviosa, 3 meses atrás, cuando había visto al veterinario Pablo calmar a una yegua en trabajo de parto, cantando una melodía suave. Era la misma canción que su abuela le había enseñado cuando era pequeño y tenía pesadillas, una cantiga antigua que hablaba de vaqueros y manadas, de hombres que conversaban con los animales como si fueran viejos amigos. La luz de la luna llena que entraba por la rendija de la ventana parecía una señal, un llamado que no podía ignorar. La mañana del desafío amaneció caliente y seca, el tipo de día en que hasta el viento parece tener pereza de soplar. La arena improvisada en el rancho ya hervía de gente cuando Miguel llegó, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Ricardo López estaba en su elemento,
pavoneándose como un gallo de pelea entre los invitados importantes que vinieron a asistir al espectáculo. Su traje blanco impecable contrastaba con el polvo rojo, que ya comenzaba a subir con el movimiento de la multitud. El primer competidor fue Juan Brazo de Hierro, un jinete experimentado que se jactaba de nunca haber sido derribado en menos de 1905 segundos. Tormenta hizo cuestión de romper ese récord, 2 segundos y medio, y Juan volaba por el aire como un muñeco de trapo, aterrizando con un golpe sordo que hizo a la multitud gemir al unísono. El segundo intentó un enfoque diferente, más cauteloso, pero el resultado fue el mismo. Uno tras otro, hombres, fuertes y experimentados, eran humillados por el toro negro que parecía encarnar la propia furia de la naturaleza. Fue después de que el quinto competidor fuera cargado fuera de la arena, gimiendo de dolor, que Miguel dio el primer paso adelante. El murmullo que recorrió la multitud fue como el zumbido de un enjambre de abejas perturbado. Algunas personas rieron, otras protestaron. Una señora gorda agarró su brazo intentando impedirlo, pero él se zafó gentilmente y siguió andando. Cada paso parecía durar una eternidad. El polvo subiendo y danzando alrededor de sus pies descalzos como pequeños remolinos dorados. Ricardo López casi se atragantó con el trago de whisky que tomaba cuando vio al niño acercarse. Su rostro, ya rojo por el sol y la bebida, se puso aún más escarlata. La humillación de tener un niño participando en su desafío era casi palpable, pero había cámaras, había la prensa local, había su reputación que cuidar. Con un gesto, irritado, ordenó que trajeran los papeles para que el niño firmara, seguro de que la criatura desistiría al ver los términos de responsabilidad. Miguel firmó sin dudar, su letra cuidada desentonando con la urgencia del momento. Pablo, el veterinario, se acercó preocupado, reconociendo al niño de las visitas a la comunidad. Intentó disuadirlo. Habló de los peligros, de los huesos rotos, de la posibilidad real de muerte. Pero había algo en los ojos de aquel niño, una determinación antigua que no combinaba con su corta edad, que lo hizo retroceder. Era como si Miguel cargara consigo la sabiduría de generaciones de vaqueros, la fe inquebrantable de aquellos que aprendieron a bailar con el peligro. Cuando las puertas del chute se abrieron y Miguel entró en el espacio confinado con Tormenta, el tiempo pareció desacelerar. El toro, que hasta entonces bufaba y escarbaba el suelo con furia, giró lentamente su cabeza masiva en dirección al niño. Por un momento que pareció eterno, los dos se encararon. El niño delgado en sus ropas gastadas, y la montaña de músculos y cuernos que podría aplastarlo con un movimiento. Fue entonces cuando Miguel comenzó a cantar. La melodía fluyó de sus labios como agua fresca en una tarde calurosa, las palabras antiguas resonando por el corral silencioso. Era la canción que su abuela le había enseñado, que el abuelo de ella había aprendido del bisabuelo, en una corriente ininterrumpida que se remontaba a los primeros vaqueros que exploraron aquellas tierras. Hablaba de respeto, de asociación, de hombres y animales unidos por el trabajo y por el sol inclemente del interior. Tormenta inclinó la cabeza, como si oyera ecos de un pasado distante en el que toros y hombres no eran adversarios, sino compañeros de jornada. El juez, un hombre ceñudo que ya había presidido cientos de rodeos, dudó con la mano en el cronómetro. Nunca había visto nada parecido. El niño se acercaba al toro con movimientos fluidos, sin prisa, sin miedo. Cuando finalmente montó, fue como si siempre hubiera pertenecido a aquel lugar, como si el lomo ancho de Tormenta fuera el trono que había esperado toda la vida para ocupar. La señal fue dada, los portones se abrieron, y lo imposible sucedió. Tormenta salió del chute como una explosión controlada, sus movimientos poderosos, haciendo la tierra temblar. Pero había un ritmo, una cadencia que combinaba perfectamente con la forma en que Miguel se movía. El niño no luchaba contra el toro. Se había convertido en parte de él, anticipando cada movimiento, fluyendo como agua sobre piedra. Un segundo pasó, después 2, 3,
La multitud, que había comenzado a contar en voz baja, fue aumentando el volumen a medida que los segundos se acumulaban como perlas en un collar. 5 segundos. El récord del rancho ya había sido roto. Ricardo López apretaba la cerca con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. 6 segundos. Pablo, el veterinario, tenía lágrimas en los ojos, reconociendo la belleza casi mística de aquella danza entre niño y animal. 7 segundos. La multitud explotó en un único grito. 8 segundos. Miguel había logrado lo imposible. Pero el verdadero milagro vino después. En lugar de continuar su show de furia, Tormenta disminuyó el ritmo gradualmente, como un huracán que pierde fuerza. El niño se deslizó de sus lomos con la misma gracia con que había montado. Y por un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes, el gran toro negro bajó la cabeza en una reverencia inconfundible. El clic de la cámara de José el fotógrafo capturó el instante exacto, la imagen que correría por el país y cambiaría muchas vidas. El silencio que siguió fue roto por el sonido seco de la voz de Ricardo. Fraude. El niño drogó a mi toro. La acusación cayó como un rayo en un cielo despejado, la furia y la humillación evidentes en cada palabra. Pero Pablo se adelantó inmediatamente, su voz profesional cortando los murmullos crecientes. Él mismo había examinado a Tormenta minutos antes de la prueba, siguiendo todos los protocolos. No había posibilidad de interferencia. Lo que había sucedido allí era algo más allá de la comprensión común, algo que tocaba las raíces más profundas de la relación entre hombre y naturaleza. La multitud comenzó a agitarse, voces alzándose en defensa del niño. Clara, matriarca respetada de la comunidad, fue la primera en gritar: «Pague lo que debe, Ricardo López». Otros se unieron al coro, y pronto el ranchero se vio rodeado por una marea de indignación popular. Su rostro pasó por varias tonalidades, de rojo antes de dar media vuelta y marchar hacia la casa principal, dejando a sus capataces para dispersar a la multitud. Miguel regresó a casa aquella tarde como había salido, a pie, con las manos vacías. Pero algo fundamental había cambiado. La noticia de su hazaña se extendió como fuego en paja seca, y antes de que el sol se pusiera, la pequeña casa de adobe estaba rodeada de curiosos. Reporteros improvisados con sus celulares, vecinos orgullosos, niños con ojos brillantes de admiración. La abuela Isabel, incluso en su debilidad, sonreía como no hacía años, la luz de la esperanza renovada brillando en sus ojos cansados. Pero la negativa de Ricardo a honrar la apuesta lanzó una sombra sobre la celebración. El hombre se encerró en su fortaleza de concreto y orgullo, ignorando las llamadas, los mensajes, los ruegos. Su abogado, un sujeto de gafas gruesas y sonrisa aceitosa, apareció al día siguiente con un documento lleno de cláusulas y letras pequeñas, alegando que los menores de edad no podían participar en apuestas, que el desafío era nulo desde el principio. Fue Marina, hija única de Ricardo, quien comenzó a cambiar la marea. La joven de 25 años, recién graduada en veterinaria y trabajando con Pablo en la clínica, había asistido a todo desde el porche de la casa principal. Algo en el modo en que Miguel había cantado para Tormenta, la conexión casi sobrenatural entre el niño y el animal, había tocado profundamente su corazón. Ella conocía a su padre mejor que nadie. Sabía de las noches en que él se despertaba gritando el nombre de Sebastián, el antiguo capataz que había sido como un padre para él. Marina comenzó su campaña sutil. Dejaba recortes de periódico sobre la mesa del desayuno. Mencionaba casualmente cómo los otros rancheros comentaban lo sucedido, cómo la reputación del rancho Las Estrellas estaba siendo manchada. Pero fue cuando ella descubrió la conexión entre Miguel y Sebastián que la batalla realmente comenzó. El niño era nieto del hombre que prácticamente había criado a Ricardo, que le había enseñado todo sobre la vida en el campo antes de ser injustamente despedido
en un acceso de ira juvenil que el ranchero jamás había podido realmente justificar ni olvidar. La revelación golpeó a Ricardo como un golpe en el estómago. En las noches siguientes, daba vueltas en la cama, atormentado por recuerdos profundamente enterrados. Recordaba a Sebastián enseñándole a montar, la mano callosa pero gentil guiando la suya. Recordaba las historias contadas junto al fuego, las canciones antiguas que el viejo vaquero murmuraba mientras cuidaba de los animales. La misma canción que Miguel había cantado para Tormenta. Mientras tanto, la historia de El niño que domó al toro ganaba proporciones nacionales. La foto de José el fotógrafo se viralizó en redes sociales, compartida millones de veces con leyendas que hablaban de valentía, de David y Goliat, de injusticia y esperanza. Periodistas de grandes medios comenzaron a llegar a la pequeña villa, transformando la vida tranquila del lugar en un torbellino de cámaras y micrófonos. Miguel, en el centro de toda esa atención, se mantenía sorprendentemente tranquilo. Continuaba su rutina de cuidar a su abuela, de hacer pequeños trabajos, de visitar secretamente a los animales del rancho por la falla en la cerca. Pero ahora era seguido por una pequeña corte de admiradores, niños que lo veían como héroe, adultos que depositaban en él esperanzas de cambio. El peso de esta responsabilidad a veces lo hacía despertar en medio de la noche, sudando frío. Pero bastó escuchar la respiración difícil pero constante de su abuela para recordar por qué había hecho todo aquello. Fue en una de esas noches de insomnio que Miguel escuchó golpes suaves en la puerta. Cauteloso, abrió solo una rendija y su corazón casi se detuvo al ver a Marina parada allí, envuelta en un chal oscuro, los ojos verdes brillando a la luz de la luna. Entró rápidamente, mirando por encima del hombro como quien teme ser seguida. Lo que siguió fue una conversación que cambiaría el rumbo de aquella historia. Marina contó sobre el pasado de su padre, sobre Sebastián, sobre las noches en que lo oía llorar el nombre del viejo capataz. Contó sobre la culpa que lo carcomía, sobre el orgullo que le impedía admitir sus errores. Y entonces hizo una propuesta. Ella misma tenía algunos ahorros. Podría ayudar con el tratamiento de la abuela, Isabel. Miguel rechazó gentilmente pero con firmeza. Ya no era sobre el dinero. Era sobre justicia, sobre honrar la palabra dada, sobre algo más grande que trascendía esa apuesta. Conmovida por la integridad del niño, Marina prometió seguir intentando convencer a su padre. Antes de partir, por impulso, se quitó del cuello un pequeño medallón de oro, herencia de su madre fallecida. «Guarda esto», dijo, presionando el objeto en las manos de Miguel. «Es un recordatorio de que no todos los López han olvidado lo que es correcto». El breve toque de sus manos envió una corriente eléctrica por el brazo del niño, que guardaría esa sensación por muchos días. La presión sobre Ricardo siguió aumentando. Otros rancheros, preocupados por la imagen de los ganaderos, comenzaron a distanciarse. Contratos fueron cancelados, reuniones canceladas. El hombre que siempre se había enorgullecido de su poder e influencia, veía su imperio social desmoronarse, ladrillo a ladrillo. En una tarde particularmente calurosa, después de perder un negocio millonario porque el comprador no hacía negocios con hombres sin palabra, Ricardo finalmente cedió. El encuentro fue programado para el domingo siguiente, en la misma arena donde todo había comenzado. Miguel llegó acompañado de su abuela, que había insistido en estar presente a pesar de la debilidad. Marina y Pablo estaban allí, así como buena parte de la comunidad. Ricardo, visiblemente envejecido por las últimas semanas, parecía más pequeño, como si el peso de su orgullo herido lo hubiera comprimido. Lo que sucedió entonces sorprendió a todos. En lugar de simplemente entregar el cheque y partir, Ricardo pidió hablar. Su voz, generalmente autoritaria y áspera, sonó quebrada cuando comenzó a contar sobre Sebastián, sobre las enseñanzas que había recibido y desperdiciado, sobre el arrepentimiento que llevaba. Lágrimas, reprimidas por décadas, rodaron,
por su rostro curtido cuando se volvió hacia la abuela Isabel, y pidió perdón por lo que le había hecho a su padre. El perdón llegó en forma de una mano arrugada posada sobre la suya, en un gesto de compasión que resonaba a través de las generaciones. Miguel observaba todo con ojos demasiado sabios para su edad, comprendiendo que a veces es necesario domar no solo toros bravíos, sino también corazones endurecidos por el tiempo y el orgullo. El dinero fue entregado, pero la historia no terminó allí. En los meses que siguieron, cambios profundos barrieron tanto el rancho como la villa. Ricardo, como un hombre renacido, comenzó a invertir en la comunidad. Una clínica fue construida, empleos fueron creados, la cerca que separaba los dos mundos fue derribada. Pero el cambio más significativo fue la creación de la Escuela de Doma Gentil Sebastián García, en honor al viejo capataz. Miguel, ahora con recursos para cuidar adecuadamente a su abuela, se convirtió en el instructor más joven de la escuela. Bajo la supervisión de Pablo y con el apoyo cada vez más cercano de Marina, él enseñaba a niños y adultos el arte de comunicarse con los animales a través del respeto y la comprensión. Tormenta, el toro que había comenzado todo, se convirtió en el símbolo vivo de la transformación, pastando mansamente en los campos y acercándose siempre que oía la voz de Miguel. El romance que floreció entre Marina y Miguel, a pesar de la diferencia de edad, fue como una de esas flores que esperan la estación correcta para florecer. Comenzó con miradas furtivas durante las clases, evolucionó a conversaciones largas bajo el cielo estrellado, y se consolidó el día en que ella lo encontró llorando silenciosamente al lado del lecho hospitalario de su abuela, que luchaba contra una neumonía. Marina lo envolvió en sus brazos y en ese abrazo había la promesa de un futuro compartido. La recuperación de abuela Isabel fue lenta pero constante, y el día en que finalmente recibió el alta, una fiesta fue organizada en la plaza de la villa. Ricardo, irreconocible en su nueva humildad, tocaba la guitarra al lado de los músicos locales. Marina y Miguel bailaban bajo las luces improvisadas, el medallón dorado brillando en su cuello, devuelto pero nunca olvidado. Los niños corrían entre las mesas, y hasta Tormenta, traído especialmente para la ocasión, parecía apreciar la música y la alegría. Fue en esa noche que Pablo hizo el anuncio que coronaría esa jornada de transformación. Exámenes realizados en Tormenta habían revelado algo extraordinario. El toro tenía una condición cardíaca rara que lo hacía extremadamente sensible a frecuencias sonoras específicas. La canción que Miguel había cantado, transmitida a través de generaciones de vaqueros, contenía exactamente las notas que calmaban al animal. Era ciencia y tradición entrelazadas en una danza tan antigua como la propia relación entre hombre y naturaleza. El legado de ese día en la arena se extendió mucho más allá de las fronteras del rancho Las Estrellas. Escuelas de doma de todo el país comenzaron a estudiar e implementar las técnicas desarrolladas por Miguel. Investigadores se interesaron por la conexión entre las canciones tradicionales de los vaqueros y el comportamiento animal. Pero para el niño que se había atrevido a desafiar un toro y un hombre poderoso, el mayor premio no fue el dinero o la fama. El mayor premio estaba en los ojos de su abuela cuando ella veía las clases desde la ventana de su nueva casa, construida en terreno donado por Ricardo. Estaba en el orgullo discreto de Marina cuando lo veía enseñar con paciencia y sabiduría. Estaba en la mano extendida de Ricardo cuando, en una tarde cualquiera, pidió que Miguel le enseñara a cantar la vieja canción. Estaba en cada niño, que aprendía que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en comprender. ¿Y Tormenta? El gran toro negro vivió sus días en paz, pastando bajo la sombra de los árboles en flor, acercándose siempre que la melodía antigua resonaba por los campos. Se convirtió en leyenda viva, prueba de que hasta las criaturas más bravas pueden ser tocadas por la gentileza, de que la luz de la comprensión
puede penetrar hasta los corazones más oscuros. La jornada de Miguel nos enseña que la fe, esa palabra tan pequeña pero tan poderosa, puede mover más que montañas, puede transformar destinos. Que la esperanza, cuando es alimentada con valentía y determinación, puede florecer hasta en el suelo más árido. Que la luz que buscamos afuera muchas veces está dentro de nosotros, esperando solo el momento justo para brillar. Al final, todos tenemos nuestros toros que domar, nuestros 8 segundos de terror y gloria. Todos llevamos canciones antiguas en nuestros corazones, melodías que pueden calmar a las fieras que encontramos por el camino, sean de carne y hueso o hechas de miedo y orgullo. La pregunta que queda, flotando en el aire como el polvo dorado, de esa tarde que cambió tantas vidas, es simple y al mismo tiempo profunda. ¿Y tú, en qué momento dejarás que la esperanza florezca en tu desierto?